Consideramos en este video ahora los métodos numéricos para aproximación, que es un video que continúa a los métodos numéricos para interpolación. Habíamos dicho en aquel primer video que íbamos a ver 4 secciones. Ya vimos las primeras dos, la introducción y los métodos para interpolación. Ahora vamos a ver los métodos numéricos para aproximación y la síntesis. Repasamos ahora también la introducción general que habíamos considerado en el primer video. Entonces, allí habíamos dicho que, como muestra la gráfica, nuestros datos son n más un punto, que son los círculos azules que tenemos acá, que corresponden a los datos de esta tabla de valores en valores de desplazamiento en x y valores de fuerza en y, y que, bueno, justamente nuestra incógnita es definir la forma analítica de esta función que está dada acá en forma discreta. Entonces, estos son los datos de una función definida en forma discreta. Queremos hallar la forma analítica de la función y igual a f de x. Entonces, nuestra propuesta de solución era representar esta solución en base a funciones, a una combinación lineal de funciones base, tal cual está indicada en esta expresión. Nuestra solución va a estar dada a través de un polinomio de grado m en x, que va a ser la combinación lineal de funciones phi de x, es decir, la sumatoria de factores a sub k por funciones phi k de x, donde k va de 0 a m. Habíamos dicho también que íbamos a definir una diferencia, que son estos segmentos rojos que tenemos en esta figura, entre el valor de la función dada en forma discreta, y sub i igual a f de xy, es decir, los valores de nuestra tabla, y el valor que toma la función que nosotros estamos proponiendo con esta combinación lineal de funciones base, que sería el valor que toma la función, en este caso en la gráfica en verde. Esa diferencia es la que íbamos a denominar residuo, que está dada en esta expresión, y en función de cómo consideramos ese residuo, nuestra solución podría ser una interpolación, como vemos acá, donde tenemos o imponemos a nuestra solución una condición de nulidad fuerte del residuo en cada punto, es decir, que el polinomio que vamos a proponer como solución de i igual a f de x es una función que pasa por todos los puntos datos, y entonces decimos que el residuo es 0 en cada punto que tenemos como dato en esta tabla de valores. Es decir, la distancia entre el valor de la función que nos da esta tabla y el valor de la función del polinomio que proponemos es justamente 0. Esto es lo que hacíamos en interpolación. Pero ahora en aproximación vamos a poner una condición de nulidad débil del residuo, y esto se usa cuando los datos tienen un cierto grado de error o de ruido, y entonces no tiene sentido hacer pasar la función por los puntos datos, estos círculos azules, porque justamente como están afectados de error no queremos que nuestra función esté afectada por la misma situación. Entonces la aproximación está caracterizada porque se define, se le impone al residuo una condición de nulidad débil, es decir, los RI no son nulos en cada punto correspondiente a XY, sino que son nulos en promedio. Pero bueno, desarrollemos ahora entonces el tema de aproximación. Bueno, acá tenemos la misma tabla de valores con la que venimos trabajando también en el video de interpolación, y ahora entonces tenemos acá un caso resuelto de aproximación, que es mediante este polinomio que corresponde a esta recta en verde y cuya función o cuyo polinomio solución es i igual a 49,13 de x más 0,616. Es decir, acá la aproximación corresponde a un polinomio de grado 1.
el tema es, dada esta tabla de valores, cómo obtenemos el polinomio de aproximación. Bueno, en este caso, como método numérico para la aproximación, vamos a ver un solo método, que es el método de mínimos cuadrados. Y bueno, empezamos ahora el fundamento teórico. Entonces, como siempre, tenemos n más 1 puntos de coordenadas x, y sub i, y se asumen que pertenecen a una función y de x que no conocemos. Entonces buscamos aproximar dicha función mediante una combinación lineal de m funciones base conocidas. Entonces nuestra respuesta va a ser una función fm de x, es decir, un polinomio de grado m en x, que va a ser la combinación lineal de las funciones de base phi sub j de x, es decir, va a ser la sumatoria de coeficientes a sub j por las funciones base phi sub j de x, donde j va entre 0 y m. Hacemos notar que a diferencia de lo que se hace en interpolación, acá se considera que el grado del polinomio m va a tener que ser menor a n, siendo n más 1 el número de datos. Ya que si m fuese igual a n, entonces tenemos un solo polinomio que pasa por los n más 1 datos, y ese polinomio es el polinomio de interpolación. Entonces, en el caso de aproximación, m es menor a n. Y como siempre, llamamos a n más 1 la cantidad de datos que tenemos y sobre el cual queremos hacer esta evaluación. También agregamos que en general, al aproximar una función por mínimos cuadrados, no hay problema cuando dos puntos datos presentan la misma abscisa. Esto sí era un problema cuando hacíamos interpolación, porque no se podía resolver el sistema de ecuaciones lineales asociado a aquel problema. Bueno, entonces habíamos dicho que íbamos a considerar el residuo, y entonces este residuo para cada pares de valores i va a ser RI igual a I sub I, que son los valores que nosotros tenemos en nuestra tabla, menos los valores de la función fm de x, es decir, la combinación lineal de las funciones base phi sub j, es decir, menos la sumatoria sub j por phi sub j de xi, donde i va entre 0 a n. Queda definido así el residuo otra vez, como lo habíamos visto también en las otras filminas. Entonces habíamos dicho que nosotros íbamos a plantear la aproximación mediante el método de mínimos cuadrados. ¿Qué dice el método de mínimos cuadrados? Bueno, este método va a imponer que la suma de los cuadrados de las diferencias entre los valores datos y las aproximaciones asociadas a cada xi sea mínima. Es decir, que la sumatoria de los RI al cuadrado sea un mínimo. Y esta es, bueno, justamente aquí viene el nombre de este procedimiento de cuadrado, porque se toman los residuos elevado al cuadrado. Esto evita el tema de los signos, que si hay residuos que podrían ser positivos o negativos, bueno, acá al elevar al cuadrado van a ser todos positivos. Y bueno, de todos esos residuos, entonces vamos a elegir aquella suma de todos los residuos elevado al cuadrado, vamos a elegir que sean los mínimos. Entonces, por ejemplo, si recordamos este caso, bueno, yo podría en este plano XY hacer pasar infinitas rectas. Entonces, ¿cómo llego a esta recta de y igual a 49,13 de x más 0,616? Bueno, básicamente para cada recta que yo planteé va a haber un residuo para cada uno de estos puntos azules que tengo como datos. Entonces yo para cada recta que proponga tengo los residuos para cada valor xy. Esos residuos los podría sumar al cuadrado, los podría obtener el cuadrado y sumarlos, y entonces de todas las rectas posibles, la que me dé el menor suma de residuos al cuadrado, esa es la que voy a elegir en este método. Y en este caso lo que cumple la condición es esta recta de todas las posibles, que es igual a 49,13 de x más 0,616.
16. Bueno, vamos a trabajar ahora con esta expresión del método de mínimos cuadrados, que es obtener el mínimo de la suma de residuos al cuadrado de la expresión que yo estoy, o de la función que yo estoy proponiendo como aproximación. Entonces, para esta condición de mínima, los coeficientes a sub j deben ser tales que minimicen la suma de los cuadrados de los residuos. Y la condición para que exista ese mínimo es que la derivada de esta sumatoria de residuos al cuadrado respecto de a sub j sea igual a 0. Bueno, lo que hago acá es la derivada la introduzco fuera del signo, dentro del signo de la sumatoria. Y entonces, bueno, tengo la derivada de r cuadrado, va a ser 2r por la derivada del residuo RI respecto de a sub j. Recuerdo que el residuo es I sub i, que son los valores de la tabla, menos la sumatoria de los a sub j por los phi sub j xj. Entonces, cuando derivo, bueno, me queda simplemente phi sub j de xj. Entonces el RI lo mantengo, bueno, el 2 también lo puedo eliminar. Y entonces básicamente me queda esta ecuación r cuadrada de que tengo RI por las funciones base phi sub j de xj igual 0. Si ahora reemplazo RI por lo que habíamos visto su definición, lo tengo reemplazado acá, mantengo el x, el phi sub j de xj, y bueno, ahora si trabajo con la sumatoria llego a esta expresión final que tengo acá. Pero lo que hacemos ahora es trabajar en forma matricial para agrupar los términos. Entonces voy a llamar al vector A, el que tiene todos los coeficientes de A sub 0 a A sub m, el vector I, que tiene los valores de la tabla de I sub 0 a I sub n, las funciones base phi sub j, que tiene la función phi sub j de x sub 0 a x n, y la matriz phi, que tiene en cada columna las funciones base phi sub 0, phi sub 1 hasta phi sub m. Entonces, si habíamos definido el residuo RI como I sub I menos la sumatoria de los sub j por los phi sub j, esto lo puedo expresar en la forma matricial como vemos acá, y finalmente puedo decir entonces que el vector residuo va a ser igual al vector I menos la matriz phi por el vector A. Bueno, de aquella expresión recuadrada que habíamos visto, que teníamos acá, la sumatoria de RI por phi sub j igual 0, para j entre 0 a m, lo vamos a expresar ahora en forma también matricial, y entonces vamos a tener el vector phi sub j transpuesto por el vector r igual 0, esto para j de 0 a m, entonces tengo ahora esto expresado en forma matricial. Entonces también puedo decir que la matriz phi transpuesta por el vector r es igual 0. Como r es igual al vector i menos la matriz phi por a igual 0, bueno, llego a la formulación matemática de la aproximación, que es la matriz phi transpuesta por la matriz phi por el vector a es igual a la matriz phi transpuesta por i. Y con bueno, este modelo matemático es el que me va a permitir obtener las aproximaciones para la serie de datos o para los pares de valores x, y que tenga como datos del problema. Entonces los valores de y van a ser con los que hago yo, formo el vector y con los valores de x, de igual manera que hacíamos en el método directo, voy a poder formar la matriz phi. O sea, la primera columna van a ser todos 1, la segunda columna van a ser los valores de x y de la tabla, la tercera columna van a ser los valores de x y elevado al cuadrado, y así sucesivamente hasta llegar aquí a la m. Y bueno, y también puedo sacar las transpuestas, y entonces pues puedo resolver este producto phi transpuesta por phi,
que va a ser la matriz de coeficiente en este problema, y phi transpuesta por i, que me da también un vector, y básicamente tengo un sistema de ecuaciones del tipo a por x igual b, donde x en este caso son los coeficientes a que quiero determinar para armar el polinomio de aproximación. Pero bueno, volvamos al ejemplo de esta tabla de valores con esta gráfica donde los puntos están indicados con el círculo azul. Entonces yo tengo n más un dato, que en este caso n más 1 es igual a 4. Entonces si yo tomo un polinomio de grado 3, yo sé que eso va a ser una interpolación. Por eso, si busco una aproximación, el polinomio que voy a proponer va a tener que ser de orden 2 o de orden 1. Entonces, como ya habíamos dicho antes, m, que es el orden del polinomio de la aproximación, es menor al orden n, estando n relacionado con el n más 1 datos. N es para interpolación, m menor a n es para aproximación. Pero en el caso de interpolación tengo una sola posibilidad porque hay un solo polinomio de grado n que pase por n más 1 puntos. En cambio, en la aproximación yo tengo que elegir cuál es el valor de m. En este caso, si elijo un polinomio de grado 2 o si elijo un polinomio de grado 1. Por eso acá está planteado qué tipo de funciones elegimos para el ajuste. Bueno, en algunas situaciones se tiene información sobre el tipo de dependencias que existe entre las variables. Como decíamos en este ejemplo que estábamos considerando, si yo sé que estoy en un material que tiene comportamiento lineal, bueno, ya entonces eso me define que el polinomio de aproximación tendrá que ser de grado 1. Pero en otros casos se presenta, bueno, hay que hacer la representación de los en ejes coordenados de los datos y observar la tendencia de la nube de puntos que tengo, y a partir de entonces esa representación gráfica voy a tener que decidir cuál es la función que mejor se adapta a la nube de puntos que tengo como datos. Bueno, supongamos ahora que en el problema que estamos considerando desde el inicio de este video y del anterior, yo sé que la variación de la fuerza respecto al desplazamiento es lineal. Entonces voy a plantear la aproximación mediante, bueno, justamente una aproximación lineal. Entonces el resultado que voy a obtener, esto está hecho con Excel, que permite trabajar con aproximación. En Excel está hecho como ajuste de curva. Bueno, en Excel obtengo como resultado y igual a 49,13 de x más 0,616 como el polinomio que me permite hacer la aproximación lineal. Entonces lo que tengo que ver ahora es, con recién la expresión de cálculos que recién obtuvimos de forma teórica, cómo llego a los coeficientes de este polinomio, porque sé que las funciones bases van a ser x a la 0, x a la 1, x a la 2, x a la 3, etc. Por supuesto, el exponente va a depender del nivel, del grado de la aproximación que esté haciendo. En este caso, como es lineal, la función base termina con x a la 1, por eso aparece x a la 0, que es 1, y x a la 1, que es el x que aparece acá. Entonces yo voy a tener que obtener cuánto vale en este caso el a sub 0, que tiene que dar 0,616, y el a sub 1, que tiene que dar 49,13. Pero bueno, entonces planteo el sistema de ecuaciones lineales que corresponde al caso de aproximación. Phi transpuesta por phi, que es la matriz de coeficiente, por el vector a, debe ser igual a phi transpuesta por i, que es el vector de términos independientes. Entonces, bueno, armo la función phi. Como habíamos dicho, es como en el método directo. La primera columna está formada por unos. Bueno, el número de filas va a ser igual al número de pares de valores que yo tenga como datos en esta tabla. La segunda columna corresponde a los valores de x. Y acá termina, no le pongo más columnas porque estoy haciendo una aproximación lineal. Bueno, phi transpuesta, hago la transpuesta de esta matriz phi, no hay inconveniente. Y el vector i está formado por los elementos, que tengo en la tabla de valores, acá los elementos en este caso que corresponden a la fuerza. Ahora tengo que determinar la matriz de coeficientes, por lo tanto calculo phi transpuesta por phi, esta matriz que tengo acá,
Y como estoy trabajando en Excel, lo voy a resolver el sistema de ecuaciones lineales por intermedio de la inversa. Entonces calculo la inversa de phi transpuesta por phi. Y bueno, calculo la inversa. Y también calculo phi transpuesta por i. Entonces, básicamente tengo la matriz de coeficientes, phi transpuesta por phi. Tengo el vector de términos independientes, phi transpuesta por i. Resuelvo este sistema de ecuaciones lineales y bueno, veo que acá obtengo también, como había obtenido Excel, a sub 0 igual a 0,616 y a sub 1 igual a 49,13. Con estos valores armo entonces mi polinomio de aproximación, en este caso de grado m, siendo m igual a 1. Entonces a sub 0 por x a la 0 más a sub 1 por x a la 1. Y termina allí, por supuesto, el polinomio porque yo elegí en este caso que corresponda la solución con una aproximación lineal. Pero bueno, ahora supongamos que yo sé por el fenómeno que estoy estudiando que en realidad la variación de la fuerza con el desplazamiento tiene que ser parabólica. Entonces ahora voy a usar una aproximación que es cuadrática. Por lo tanto, vuelvo phi transpuesta por phi por a igual a phi transpuesta por i. La matriz phi, entonces, ¿en qué se diferencia el caso anterior? Bueno, el número de filas es igual, pero agrego una nueva columna porque estoy trabajando con una aproximación cuadrática. Entonces la primera columna son todos los valores de 1, la segunda columna son los valores de x y la tercera columna son los valores de x elevado al cuadrado. Calculo la transpuesta de igual manera y el vector y siempre el mismo. Ahora hago el producto phi transpuesta por phi, que ahora también es una matriz de 3 por 3. Calculo la inversa de esta matriz y, bueno, también el phi transpuesta por i. Al resolver ahora este sistema de ecuaciones lineales, voy a obtener a sub 0, a sub 1 y a sub 2, que, bueno, son los valores que están acá, y con esto entonces puedo armar el polinomio de aproximación con m igual 2. Entonces va a ser a sub 0 por x a la 0, a sub 1 por x a la 1, más a sub 2 por x a la 2. Por supuesto, los valores coinciden con el gráfico acá, con la curva en rojo, que corresponden a los valores obtenidos mediante Excel. Bueno, de esta manera terminamos la parte de aproximación y ahora hacemos una consideración de una síntesis. Entonces, básicamente, yo tenía como dato original del otro video y de este también, una tabla de valores x, y, en este caso habíamos puesto valores de x desplazamiento y valores de y fuerza, y que corresponden entonces a una función definida en forma discreta, es decir, tengo ciertos puntos de la función, no tengo todos los puntos. Y mi problema es hacer una propuesta analítica de la función, es decir, cómo defino y igual a f de x en forma analítica a partir de estos datos discretos. Entonces yo tengo que elegir primero si voy a hacer una interpolación o una aproximación. Si hago una interpolación, el residuo, que era la distancia entre los valores de la tabla y los valores de las funciones que yo propongo en cada valor x, y, debía ser 0 para todo x, y. Es una condición fuerte que le impongo. Y esto se da cuando yo sé que los valores que tengo en la tabla son de alta precisión y entonces, bueno, debido a esta interpolación, esta condición de fuerte que le estoy poniendo al residuo, la curva o la función igual a f que yo proponga va a pasar por los puntos datos. Bueno, este es el caso que tenemos en esta gráfica. Como tengo 4 puntos, el polinomio es de grado 3 y hay un único polinomio de grado 3 que pasa por estos 4 puntos. Este polinomio es bueno, el que vemos acá, que esto está resuelto por Excel, pero de acuerdo a la teoría que vimos, este polinomio de grado n se forma con la sumatoria o con la combinación lineal de funciones base phi de x conocida, es decir, con la sumatoria de los a sub k por los phi sub k de x, con k de 0 a n. Y entonces el problema era, conocidos las funciones base phi de x, determinar los a sub k. Planteamos primero un método directo con unas funciones base
que fueron las que también recién consideramos para la aproximación. Y bueno, determinamos resolviendo un sistema de ecuaciones lineales cuánto valían los valores de a sub k. Para evitar tener que resolver este sistema de ecuaciones completo del tipo a por x igual b, bueno, trabajamos con los polinomios de Newton, que lo que hacían era lograr en ese sistema de ecuaciones lineales una matriz de coeficientes que bueno, tuviese todos ceros por encima de la diagonal principal, lo que permitiría resolver el sistema de ecuaciones mediante una sustitución hacia adelante, que es más simple que hacer todo el proceso de solución de una matriz de coeficientes con todos los términos distintos de cero. Y también vimos otro procedimiento donde como funciones base trabajamos con los polinomios de Lagrange. Esto permitía que directamente los valores de a sub k se correspondieran con los de i sub k, o sea, los valores de la tabla, porque básicamente con los polinomios de Lagrange la matriz de coeficientes quedaba la matriz de identidad, entonces la resolución era directa del sistema de ecuaciones. Bueno, pero entonces habíamos visto tres métodos principales: método directo, métodos con los polinomios de Newton y métodos con los polinomios de Lagrange, que bueno, básicamente permitían obtener estos a sub k de forma más o con mayor o menor tiempo computacional. Y esto definía entonces esta interpolación. Ahora, si yo elijo hacer una aproximación, es decir, porque los datos que tengo sé que tienen un cierto nivel de error, entonces ahora la condición que le imponíamos al residuo era una condición débil, es decir, no hacía que cada RI, es decir, el valor de R en cada XI fuera 0, sino que en promedio fueran 0. Y entonces, bueno, tenía que pasar un polinomio de grado m, siendo m menor a n, no podía ser igual a n, porque si no tengo una interpolación. Y entonces, bueno, primero debo decidir yo, de acuerdo a lo que conozca del fenómeno que estoy analizando, cuál es el m que debe tener el polinomio de aproximación. Pero bueno, en este caso el procedimiento que usamos fue el de mínimo cuadrados, y es que, por ejemplo, en este primer gráfico donde he elegido un polinomio de grado 1, de todas las líneas rectas que pudiéramos trazar en este plano, bueno, yo puedo calcular el residuo para cada recta que proponga para cada valor de xy. Y bueno, si yo en cada caso puedo calcular cuánto vale ese residuo, le vale al cuadrado y hacer la suma de esos residuos. Y para cada una de estas rectas puedo tener esa sumatoria de residuo al cuadrado. El método de mínimos cuadrados elige, en este caso, la recta que tenga un valor de residuo mínimo y por lo tanto hay una sola recta que cumpla con esta condición. Entonces, bueno, aplicando la condición de mínimos cuadrados, yo llego a este sistema de ecuaciones lineales que me va a permitir calcular los coeficientes de este polinomio de aproximación, cuya matriz de coeficientes es phi transpuesta por phi, y cuyo vector bueno, es el vector b, digamos, del sistema es phi transpuesto por i. Esto entonces, la resolución de este sistema me permite calcular los coeficientes a del polinomio de aproximación, que bueno, va a ser i igual a sub 0 por x a la 0, más a sub 1 por x a la 1, más a sub 2 por x a la 2, más hasta llegar al a sub m por x a la m. Entonces, en este caso particular, que yo tenía 4 pares de valores xy, como n más 1 es igual a 4, entonces yo tenía que elegir un valor de m que fuese menor a 3, porque con 3 tengo la interpolación. Entonces las posibilidades eran, bueno, 2 o 1, 0. En este caso hemos considerado la posibilidad de hacer una aproximación con un polinomio donde m sea igual a 1, que es esta gráfica, y la posibilidad de que m sea igual a 2, que es esta otra gráfica. Y entonces, mediante esta expresión que vemos acá, pudimos calcular cuáles son los coeficientes a sub i que corresponden al polinomio de aproximación. Bueno, de esta manera entonces sintetizamos
cómo a partir de una función definida en forma discreta a través de una tabla como la que tenemos acá, yo puedo suponer cuál es la forma analítica que tiene la función de las variables que estoy considerando, decidiendo yo primero si voy a hacer una interpolación o una aproximación, y en el caso de que elija hacer una aproximación, eligiendo yo cuál es el grado del polinomio con el que voy a hacer esa aproximación. Bueno, terminamos de esta manera esta unidad referida al tema de interpolación y en este caso, con lo que vimos en este video, de aproximación.